Hola amigos, bienvenidos a Baloncesto de Norte a Sur. Nuevamente tenemos una invitada bastante especial el día de hoy. Vamos a tener la oportunidad de hablar con ella, de aprender mucho de la selección Colombia, de mucho baloncesto, no tanto de lo que está pasando en estos momentos, sino cuando jugó ella, en las épocas que jugó, una época de baloncesto dorada, una época que todos sabemos y conocemos, pero de pronto las nuevas generaciones, la gente joven no conoce tanto. Ella es Evelyn Domínguez y muy amablemente nos acompaña el día de hoy. Aquí estamos con Pedrito, con Pacho, y la idea es tener una conversación amena y aprender un poco más de ella. Evelyn, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esa introducción y estoy muy complacida de que me hayan invitado a su grandioso programa que he visto por ahí en las redes sociales y bien importante también para el baloncesto en este momento. Claro, muchas gracias. No, pues el concepto básicamente, como te comentábamos, surge la idea entre tres fans del baloncesto de poder hablar y sobre todo de poder dar un poco más de información, como decíamos, no tanto tanto lo que está pasando ahora como lo que pasó antes del baloncesto. Es tal vez rendirle homenaje a tantas personas que han hecho y han logrado tanto por el baloncesto colombiano, y para nosotros es un honor tenerte aquí. Pedrito, estamos hoy en día con una MVP, una invitada espectacular. Sí, Evelyn, muy buenas. Gracias por aceptar la invitación aquí al programa. Esperemos que sea ameno para ti y que podamos hablar de tantas cosas de baloncesto como cuando hablamos así y nos encontramos en algunos escenarios. Gracias a ti, a ustedes. Pero, Pachito, en la época que jugaba Evelyn, como que la gente acudía más a los escenarios a apoyar la selección, ¿no, Pacho? Bueno, sí, realmente pues con los buenos días aún o buenas tardes con Evelyn, realmente sí, se veía más el apoyo porque también las personas no tenían las redes sociales y muchas cosas para distraerse y el nivel era mucho mayor. Pero en lo particular a mí me gustaría de que pronto Evelyn nos comentara su paso, porque Evelyn jugó con la Liga de Bogotá, Evelyn jugó allá con los equipos de Bogotá, y ella jugó y estudió en la Universidad Central. Esa época de Evelyn con la Liga de Bogotá y con la Universidad Central, realmente con la Central estudiaron muchos amigos míos conocidos y esa época era muy sabrosa, era muy deliciosa. Nos gustaría que nos comentara sobre esa época. Bueno, yo tengo que comenzar como, no sé si son anécdotas o yo soy de una familia, nosotros somos de una familia humilde pero con un pasado deportivo. O sea, mi tía fue atleta, mi tía era como mi tía abuela. Mi tía abuela fue atleta y representó a Colombia en Juegos Panamericanos, Centroamericanos. Era una atleta del Valle destacadísima. Otra tía que también fue atleta y que jugó basquetbol, pero fue más reconocida porque bailaba salsa, que era Amparo Ramos, y luego Amparo Arrebato la llaman, que era como nuestro orgullo, pero era nuestro orgullo en silencio. Eso es una anécdota. Era como la razón por la que mi papá nos llevó a Bogotá, era para que no bailáramos, para que no fuéramos a bailar salsa y para que nos dedicáramos al estudio. Hizo sí bien, nos quitó algo que era un poco cultural, que después recuperamos cuando ya estábamos grandes, pero nos dio algo que fue interesante y fue, digamos, como el acceso a la educación aquí en Bogotá. Sí, encontramos muchas más oportunidades. Y yo empecé fue en atletismo, yo no empecé en basquetbol. Lo que pasa es que yo estuve en un equipo de alto rendimiento y un entrenador, mi entrenador de la época era también muy visible, muy destacado en Bogotá, que era el profe García. Para que no llevaran a un atleta de otro entrenador, dijo, no, vamos a llevar infantiles a los Juegos Nacionales, y lo primero que responden, no llevamos a Evelyn. Y entonces resulta que esa fue una noticia muy triste porque se empezaba a formar como los equipos de élite en atletismo y en Colombia les iban a apoyar muchísimo. Entonces, para que yo no me entristeciera y no sé qué, me dieron como vacaciones activas. Entonces fui a jugar voleibol, el de voleibol quería que me quedara, ella me sirve para el equipo. Me fui a jugar softball, que era divertido, y entonces me volví el cuarto bate, y entonces el tipo iba
O sea, era vacaciones, pero me iba sacando de todas partes. O sea, no, esta se me queda aquí. Yo, bueno, yo me fui a... En gimnasia yo había ido y entonces me rechazaron porque era muy alta. Entonces para las paralelas tenían que subir las barras y las otras eran... Entonces dijeron, no, no, usted ya estaba muy grande, vaya, juegue otra cosa. Y, y entonces fui a voleibol. Y el de voleibol, los dos entrenadores de voleibol y el de básquetbol hablaban y entonces él dijo, esta como decía en Rolo, esta china sirve. Y entonces el de básquetbol dijo, ¿qué va a jugar esa vaina? Venga para acá, juegue básquetbol. Era muy chistoso porque yo lo que hacía era correr, corría, brincaba, claro, y cogía el balón, pero cuando cogía el balón corría, doblaba, no sé qué, todas esas cosas. Entonces, yo escapándome también de mi papá, de un colegio, yo pasé el examen del ICFES y me salió para un colegio femenino. Yo decía, qué pereza un colegio femenino. El entrenador dijo, no, ojalá y la metan al INEN. Entonces mi papá trabajaba en el Ministerio de Educación y dijo, al INEN, y papá, yo quiero estudiar allá. Y digo, bueno, allá. Y allá los profesores, habían muchos profesores de educación física y todos los deportes, y el de atletismo me recuperó, pero el de baloncesto me echó el cuento y dijo, no, ¿usted imagina corriendo por las calles de Bogotá para que le paguen? O sea, no, eso no, usted tiene que ir, vaya, juegue básquetbol, es mejor, la gente está bien puestecita, tienen más oportunidades. Y entonces ahí fue cuando, o sea, me quedé. Pero yo fui antes subcampeona nacional de atletismo, después empecé a correr vallas y tenía... fui campeona nacional, subcampeona, porque la competencia era dura, era interesante, pero era dura. Y después como que no sé, me fui perdiendo. El básquetbol era más chévere porque uno no entrenaba sola. Yo decía, a mí me tocaba, a mí por ejemplo en atletismo me tocaba acomodar las vallas en el carril octavo, las acomodaba, me iba a calentar y cuando volvía me las habían quitado. Y entonces, ¿quiénes me las habían quitado? Víctor Mora, Silvio Salazar, Domingo Tibado. O sea, no podía pelear con los divos de las... Entonces, en básquetbol sí, era un relajo, era chévere, no importaba, así, ¿viste? Yo me fui, lo que les digo, corría, brincaba, pero no sabía. Entonces, ya después, como no había tantos campeonatos de atletismo y básquetbol, se jugaba más. Jugábamos, pues estaba en la banca. Entonces me parecía aburridor. Y me iba a ver los entrenamientos de los hombres, porque las mujeres casi no iban a entrenar, y me gustaba, y entonces empecé como a lanzar distinto, a lanzar como los hombres. Entonces era raro, pero era chévere, funcionaba. Empecé a llegar antes del entrenamiento y el entrenador me ponía con un balón medicinal a lanzar debajo del aro, y me cogía el hombro y me empujaba, entonces yo subía. Cuando ya jugaba, si alguien me tocaba, yo igual subía, entonces era chévere. Y ese es como, claro que me perdí de la pregunta, pero sí, así fue que empecé a jugar básquetbol. Y sí, habían más, como más chance de oportunidades para otras cosas, ¿no? O sea, con básquetbol un entrenador también dijo, oiga, ¿por qué no, usted no quisiera trabajar en la vivienda? Y yo, sí, es para que juegue no para que juegue, pero sí para que juegue en el equipo de básquetbol. Entonces yo dije, yo fui a un campeonato, exacto, terminé el campeonato juvenil y tenía ya en el oído como un entrenador del Valle, que no era Guillermo, sino el profe Gilberto. Entonces yo ya me había, cuando el profe Gilberto, usted tiene que estudiar acá, usted además es caleño, sé cómo juega en Bogotá. Y entonces yo le dije a mi papá, me dijo, no, o sea, ni mejor dicho, no va a empezar a fregar. Y yo, pero sí, pero es que la Universidad del Valle es muy importante, no sé qué. Entonces yo voy a vivir donde no, porque te vas, mejor dicho, ahí ya perdemos y no sé qué. Y me dijo que no, pero sí, ya después yo fui era claro, la primera preselección Colombia a la que iba, y después venía otro de Medellín, me echó el cuento. Yo decía, no, pues el entrenador de Bogotá me cogió y me dijo, ya, usted le van a hablar, no le pare bolas a nadie que usted va a estudiar en la central. Usted no va a tener plata para tal cosa, aquí le vamos a dar un subsidio, no sé qué, y fue así. Entonces, creo que esos temas
de las oportunidades, obviamente tenían mayor acceso en basquetbol y no en atletismo. Entonces, pues yo obviamente me fui del atletismo rapidísimo. Era Claro. interesante, sí, pero era, era mucho más divertido jugar baloncesto y conocer más gente, que era lo que decía Pedro. Entonces nosotros también en la casa somos alegres, dicharacheros, éramos como, ¿sabes lo que son caleños en Bogotá? O sea, como no Caleños teníamos rolos. Ah, no, no éramos como un gueto, era impresionante. O sea, en mi casa era el centro de las reuniones, en mi casa se hacía sancocho y mi papá llevaba un montón de amigos que eran amigos de gente que le gustaba la salsa, que trabajaba en los rumbeaderos que se formaban en Bogotá. Es una historia bien bonita que tiene mucha relación con la salsa y con lo caleño. O sea, nosotros éramos mi papá pues era hincha del América con mi mamá, yo era hincha del Deportivo Cali, o soy, porque mis abuelas eran y los únicos que salieron falsos de toda falsedad fueron mis hermanos que se volvieron hinchas de Millonarios. Ya después sabíamos que media Buenaventura era hincha de Millonarios, De porque los de millonarios. Buenaventura, claro, pues si salían de Buenaventura y jugaban en Millonarios, pues había que apoyar a Millonarios. Entonces, es una historia bonita de conservar como lo caleño, el sancocho, los aborrajados, las empanadas, Los eso era lo tamales. otro, no sé. Los tamales, a nosotros nos mandaban de Cali, mi mamá pedía el cimarrón, y yo decía a mi mamá, cimarrón, ¿para qué? ¿Por qué? La gallina amarrada, el manjar blanco, todas esas cosas. Entonces, nosotros fuimos eso un poco y era interesante, eso era bien chévere para nosotros. De pronto por empezar, es importante, cada equipo tiene ciertos parámetros, pero en base a la investigación que ha hecho Baloncesto de Norte a Sur, nuestro equipo investigativo, entre comillas, nosotros mismos, hemos logrado establecer comunicación e información desde muy adentro de la selección Colombia. Evelyn, aparte de ser una gran jugadora, siempre todas tus compañeras y tus entrenadores te recuerdan por ser una persona muy alegre, muy amable, siempre como intercediendo cuando había cierta tensión en la selección Colombia, siempre estabas ahí como intermediando. ¿Esta es como parte de tu personalidad, Evelyn? ¿Siempre has tenido esa personalidad? Uf, yo diría que sí. Ya, a veces eso, yo no sé si es bueno o no es tan bueno, porque a veces uno se puede meter en problemas. Es interesante cuando puedes ayudar y cuando no ayudas es como puede resultar complicado, pero yo en general era como un poquito metida. Eh, es parte del carácter, es lo que va adquiriendo uno. Eh, Diría también que son cosas de las que ahora, hoy en día podemos hablar y en aquella época uno eh, estaba criado con otras reglas, no se podía hablar mucho, uno no le podía llevar la contraria al entrenador, de hecho uno no le contestaba al entrenador, el entrenador hablaba y uno obedecía. Quizás por eso, obviamente era distinto y yo digo como, ay, qué bueno que ha evolucionado. A veces digo como, ay, no sé, tanta evolución a veces como que no sé si le ayude al deporte o no, pero creo que son, digamos, el carácter se va formando con el tiempo. Entonces hoy en día uno puede hablar de eso. Antes yo no sé si era como la boba del equipo, yo qué voy a saber, pero más o menos así, era un poquito respondona, No, pero no, para grande. nada. Te recuerda todo el mundo que hemos hablado con muchísimo cariño por esa personalidad que tenías. Pedrito, tú de pronto que has tenido la posibilidad de compartir y conocer a Evelyn mucho más, siempre el tema del baloncesto, pero también la amabilidad y en todo el buen sentido de la palabra. Sí, Evelyn siempre ha sido una niña muy amable, muy presta para todo, siempre está alegre, que es lo más importante para mí, siempre es una muchacha alegre, nunca tú la encuentras de mal genio, o no he tenido esa oportunidad, siempre yo la veo igualita, siempre así, siempre la veo así, muerta de la risa, porque le gusta, como decimos vulgarmente, mamar gallo también bastante, eso mejor dicho.
Entonces ella tiene una personalidad así, yo creo que eso es muy importante y en los grupos se necesitan tener jugadores así entre los grupos, jugadores que mantengan también, eso ayuda a que los grupos mantengan muy unidos, entonces eso es muy importante también. En ese momento en Bogotá, estando en Bogotá, ¿cuáles fueron los entrenadores que te hicieron enamorar del baloncesto, que te llevaron y te fueron llevando hasta estar preseleccionada y después seleccionada con la selección? Pues sin duda alguna, Carlos Farolito Gutiérrez, que era nosotros le decíamos el viejo, le decían el viejo, fue un jugador como de los jugadores de baloncesto como de los años 50 parece, y le decían Farolo porque era un tipo alto en esa época, eran muy poquitos altos, pero yo recuerdo, ustedes conocen a Bernardo González, el papá Sí, de claro. Bernardo jugó baloncesto con Farolo y de Sandrini. Y él era mi fan con el Capitán Rodríguez, era el papá del chico. Pues yo no, o sea, Chico uno veía Rodríguez. a estos señores que eran como unas eminencias, pero no sabía que habían. Yo entraba a la Liga de Bogotá y había una foto del Guajiro Romero o haciendo una jugada y yo decía, y el coliseo se ve lleno. Cuando yo pregunté, me dijo, no, esa es la Plaza de Toros, llevaron el maderamen, se llenó, pues porque no había más que hacer en Bogotá que ir a ver básquetbol. Entonces, el Farolo sabía mucho de básquetbol, era de los más visibles, y él fue el que me marcó. Ya después yo tenía como, eran otros fans, o sea, yo veía a Guido me decía haga tal cosa, no haga esto, César García, William Nieto, que entiendo que era de Santander, pero también jugó con Bogotá, los Gómez, William Gómez, Adolfo, siempre tenían algo para decirme, entonces yo decía, ve, yo además de veía los entrenamientos de los hombres, siempre recibía como algo de alguien, me aprendía algo de alguien, y entonces decía, voy a hacer tal cosa. Yo siempre recuerdo llegar antes, me tocaba llegar antes, si no, no llegaba al entrenamiento, llegaba como una hora antes y entrenaba con quien pudiera y hacía algo extra que se necesitaba y si no, pues no hubiera jugado como jugué. O sea, Bernardo, William Gómez, William Nieto, eh, había Jorge Niño, que era también un clásico de Jorge esos. Yo Niño. recuerdo que cuando se encontraban decían que si le había salido un caramelo, o sea, recuerdan los álbumes y si decían Sí. que si le había salido Jorge Niño, que por una de Jorge Niño daban 4 de Guido Mosquera o de Randy Stephens, o sea, de Lucho que casi no salían porque era muy nuevo de Lucho Murillo. Eran Y los era muy palos que se divertido decían. los cuentos de ellos, pero yo conocí Sánchez para Iván Olivares, a otros que eran los que jugaban recuerdan que había una copa profesional masculina antes que era impresionante como yo inclusive he olvidado los nombres de algunos jugadores, pero si uno iba a los entrenamientos, veía y uno podía era parte de como la oportunidad de aprender. Qué bueno Claro. eso. Algo que me doy cuenta en lo que mencionas es que es tal vez uno de los propósitos principales que tenemos hablando en este show es nombras muchas personas y te agradezco por hacer eso porque es increíble. Por ejemplo, aquí en la conversación hablas del profesor tuyo, profesor Farolo, que jugaba en los 50 con el padre del entrenador Bernardo. Y qué bueno hacer esos datos porque seguramente alguien que esté escuchando esto los va a conocer, de pronto lo ha escuchado y no todo el mundo sabe esas cosas. Nombras a William Gómez, a Lucho Murillo, que tuvimos el chance de tenerlo aquí en el show, una gran persona. ¿Dónde conociste a Sam Shepard? ¿Que es en Bogotá o en alguna otra parte? En Bogotá, creo que ellos jugaban, no sé si, no lo recuerdo bien porque uno no prestaba mucha atención en esa época, pero había un torneo de clubes
que era masculino, que era buenísimo y se llenaba, o sea, no se imaginan cómo se llenaba el Coliseo. Tú podías ver Icollantas, que era un patrocinador esencial de baloncesto. Eh, Muchos jugadores de baloncesto trabajaron en Icollantas. Me parece que el contacto era como el Guajiro Romero, que también fue un gran jugador, Jairo, el Guajiro Romero, que creo que es, bueno, creo no, está en la federación. En esa época eh, había otro que era la Cruz Roja, Icollantas, la Lotería de Boyacá. Pero era un torneo, la Lotería de Cúcuta, que fue famosa. En Medellín eran, creo que los de Medellín eran Habían tejido cabritos, no, los torneos. Esa era la época de Pedro. Pedro es muy viejo. No, Pedrejo, ustedes son muy jóvenes. Pero Shepard jugaba con los de Cúcuta, entiendo. Sí. Pero también jugaba donde le pagaran, o sea, era un monstruo. Sí, no, Iván Olivares, ¿recuerdan a Iván Olivares? O sea, Sí, claro, que claro, Iván claro. Olivares decía, Iván Olivares, Guido y Jorge Niño se reían mucho, o sea, porque decía, toquemos el balón porque cuando la coja él, o sea, no lo volvemos a tocar. Y entonces, me la él pases me al decía, aro nomás. exacto, decía como una cosa como, bueno, tienen que meter 30, 40 puntos, pues tienen que pasármela todo el tiempo, porque si no, no es posible, ¿sí? O sea, si para meter 40 puntos necesitas lanzar como al menos 50 o 60 veces y pues era cierto, o sea, uno no tenías como el sentido de la estadística bien, pero funcionaba así. Entonces a San Shepard lo vi, era como impresionante, pero yo no podía hacer eso, ¿sabes? Porque yo era de las altas y yo no era muy alta. Yo lo que pasa es que saltaba, pero además yo no quería jugar de poste. En esa época solamente se jugaban dos postes, uno arriba, otro abajo y tres afuera. ¿Recuerdan? Y un armador que solamente el armador armaba. Ahora muchos pueden llevar el balón, pero en la época en la que yo jugué había una armadora y usted no le podía quitar a la armadora el balón. Y habían dos aleros y usted no podía ir en una... Yo que corría más a veces, como era metida, entonces yo cogía el rebote, pasaba a un lado como me enseñaron y yo veía que la otra no llegaba, yo corría rápido y a veces llegaba primero que ellas, entonces tenía el chance. Me regañaron mucho, como no, usted espere, y yo, pero ¿por qué? Yo decía como, yo quiero correr, y entonces eso, digamos que en eso también ha evolucionado el básquetbol, digo, en esa época reitero, uno tenía que hacer lo que decía el entrenador, esa era la forma, eran las formaciones, así era como se Sí, jugaba, toda la acción era abajo, o sea, ahí era donde uno le daban mangarretazos, le pegaban y uno sobrevivía, pero pues era digamos, visiblemente era más de los grandes, eran muy importantes los grandes en esa época, y los pequeñitos sí eran muy hábiles, o sea, el armador, pero no necesariamente como los aleros. Entonces ese San Shepard era ese armador, que por eso te digo que los muchachos se reían, que cogía el balón, lo pasaba medio, se acomodaba y lanzaba, y si él lo veía, no se la pasaba a nadie, y también lanzaba. Entonces era un baloncesto distinto, pero era un baloncesto también interesante. Si no hubiera sido por eso, no hubiéramos Claro, llegado a esta época. a esta claro. época. En este orden de idea, pues el masculino nosotros lo tenemos un poquito, eh, pues, eh, en la mira y tenemos varias Sí, entrevistas con los más claro. jugadores. Pero en el femenino nosotros queremos darle la oportunidad también a las personas, a las niñas que jugaron basquetbol anteriormente. Hay muchos nombres, tú jugaste con muchas estrellas. Yo creo que tú Sí, alcanzaste a jugar con todas, con la casi. hermana de William Gómez, con muchas. Háblanos de estas jugadoras que tú conociste, que jugaste, compartiste cancha con esas personas, esas niñas. Estaba, sí, tienes razón, digamos, yo cuento lo que me pasó, o sea, yo jugaba con el estilo de los hombres porque casi uno no podía ver a las mujeres, no habían torneos de mujeres, y los torneos de mujeres cuando tú los juegas, entonces tú no necesariamente ves a las otras,
¿sí? Pero uno las tenía presentes. Entonces, cuando jugábamos contra Antioquia, inevitablemente, pues te encontrabas con las Glorias, que eran Gloria Gómez y Gloria Ortiz, que era fantástica, que era como, uy, yo recuerdo que le tenía pánico, o sea, en un torneo estábamos en Tunja y yo me subo al ascensor, voy para el comedor, voy solita, tenía como, no sé si tenía 15 años tal vez, o 16, que ya empezaba, 16, empezaba a jugar con las mayores, y se abre el ascensor y estaba Gloria Ortiz. Tú sabes, era súper delgada, pero cuando abría los brazos parecía que tenía como 3 metros. Y no era más alta que yo era más alta que ella, yo tengo unos 74 apenas y ya voy, a medida que voy creciendo, que soy vieja, voy achicando. Total, yo la vi y casi, literal, casi me orino. Pues y yo decía como, voy a salir y me pone la mano y como, ¿para dónde vas, culicagada? Y yo, ¡ah! Ay, este no es el piso. Y ella dice, no, camine pues, vamos a comer. Y yo, ay, 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 Dios mío. Yo agaché mi cabeza y ella me decía, levanta la cabeza. Y cuidadito, esta noche me hace cositas. Porque la y yo era como. Yo salí literal del ascensor casi llorando y fui a quejarme con las mías, ¿no? Con Patti Velandia. Pero ahí voy con los nombres. De Antioquia, fantásticas, eran Gloria Ortiz, Gloria Gómez. Había una Consuelo Aristizábal que era muy dura, muy aguerrida, fantástica. Eh, bueno, y no me acuerdo en este momento. Bogotá eran Patti Velandia, Lía Gutiérrez, mi amiga, de mis amigas. En el Valle de las Grandes que yo conocí, que eran Miriam León de Amaya, Margarita Martí. Ya después vinieron, digamos, la generación de Chava, Elizabeth Inestrosa, eh, Jesús Arizala. Había Sí, una sí. fantástica que era Margarita Segura, que no era, ay, era como esas jugadoras que son buenísimas, pero que por suerte el entrenador no les daba mucha pelota, que, porque era como muy indisciplinada. Pero había otra fantástica que era Socorro Ramírez, tal vez. Yo casi no recuerdo los nombres, pero bueno, o sea, porque después viene la época de Guillermo y ya Guillermo la rompe, ¿no? Entonces Guillermo trae otro estilo de juego, otro tipo de jugadoras. Creo que nombraste a... eh, bueno, yo soy de un poco de esa generación, yo soy de la generación de Sixta, eh, Nixie, que Margot, a nosotros le decíamos, yo le decía Margie, a Margot, que era muy parecida a Janet Dos Santos. Para mí era como, yo decía, ella la va a romper, o sea, yo pensaba que Maggie iba, yo decía, ella va a ser WNBA, porque además ella se fue para Estados Unidos también. Ya después uno, no había redes sociales, uno entonces no sabía cómo jugaban allá. De todas maneras se jugaba mucho más básquetbol del que se juega aquí. En mi época, en esa selección del Valle estuvieron Sixta, no, mentira, Sixta creo que es mayor que nosotras. Pedro, ¿me ayudas? No me Sí, sí, acuerdo sí, sí. si... Pues yo Sí, es estuve, mayor, bueno, es mayor. en esa selección juvenil. Marcos no estuvo porque estaba muy chiquita, pero en esa estaba Janet Torijano, que era Ya de también, Torijano, sí. era como, yo decía como una bestia, ¿no? Tenía un Jugaba estilito como mucho. pin. Era una, ¿Con qué o sea, equipo era como jugaba ella? alero, esa sí era la jugadora, era como la Jordan la preferida de Guillermo. Si ella no estaba, era como no había equipo. Él no quería saber de nada. Jugaba muy bien. Eh, Jugaba absolutamente bien y ahí empezaban los 3 puntos, o sea que ella rendía mucho. O sea, era Janet, Norma Mu, Ana Milena Orozco, Orozco. Beatriz López, que se fue para Estados Unidos y nunca la volvimos a ver. Luego estaba una chica bueno, estaba Jesusa. No, mentiras, esta es de la otra selección. Ya las otras eran de Cúcuta, Flor,
y Daisy Rodríguez, que eran distintas, había una de Boyacá que era Manix Zaparra, estábamos las de Bogotá que era Mónica Torrenegra, Patricia García y mi persona, y la que se quedó por fuera porque llegó tarde a la concentración, que era para las de Bogotá, pues era la mejor, que era Mónica Villamil. Porque uno también dice como de mi equipo, pues bueno, esta era la buena, Mónica Villamil era para mí como la mejor, digamos, en lo colectivo. Era también, te arreglaba el partido y como decíamos después, bueno, te lo puedo arreglar o te lo puedo dañar, pero en general no lo arreglaba porque ella era como la de la magia, la que armaba, la que organizaba la defensa, la que organizaba el ataque, la que Como la mantenía líder. el ánimo subido, la que era arriesgada. Entonces todas esas cosas cuentan. Te pregunto, Dime. Pedrito, en este orden de idea, nuestro equipo investigativo, eh, hemos indagado mucho y nos vamos a referir con respecto al suramericano de Cúcuta, Pedrito. Cuéntanos, Pedrito, sobre el torneo de Cúcuta, ese suramericano que marcó la pauta para Colombia y realmente nos dio a conocer a nivel suramericano. En femenino, primero ganó femenino y posterior con el masculino aún no hemos ganado. Perito, cuéntanos eso y pregúntale a alguien más o menos qué significó eso para nosotros. Yo creo que algo importante, excelente pregunta Pacho, porque sabemos este torneo del 84, primera vez que Colombia en la categoría femenina es campeón suramericano, pero no solamente que es campeón suramericano, sino que allí en Cúcuta se logra algo histórico. Número uno, es creo que de las únicas veces que la FIBA ha tenido todos los 10 equipos que conforman Suramérica. Y segundo, en la final que es contra Brasil, se gana, creo que si no se mal, por 9 o 10 puntos, pero más importante que el Coliseo lleno, allí en Cúcuta, y por alguna razón, históricamente se ven los documentos, había más de 3.000, 4.000 personas que se quedaron por fuera del Coliseo con tiquete en mano, obviamente disgustados que no pueden entrar. So, la afición era increíble, obviamente estaba cerca con lo que había sido el mundial masculino y todo eso, pero sí, un baloncesto femenino colombiano lograba cosas muy importantes, ¿verdad? Sí, pues, digo que esa es la razón por la que Guillermo entra con tanta fuerza al baloncesto colombiano. Creo que rompió esquemas, trajo unas nuevas ideas de juego y fue muy interesante porque eso le ayudó al baloncesto femenino a estar en el lugar en el que está ahora, yo creo. Yo recuerdo de estar como viendo en televisión el partido y de pensar como, "Ay, que Brasil no nos vaya a muendear", y empezar a ver cómo logró que el equipo jugara de tú a tú, que Gloria Ortiz haya jugado lo que jugó, Patricia Ordóñez, Gloria Gómez, la misma Mónica Villamil, fue impresionante. Entonces, eso ayudó a que eh, cambiáramos la forma de enfrentar a los equipos de Sudamérica. Creo que es eso. Eso es muy importante. Yo estaba como recordando, yo no estuve en ese equipo, claramente, porque pues esa era la categoría superior. Yo estuve después en el suramericano que se hizo. Nosotras sí perdimos contra Brasil, pero era, o sea, como la diferencia que había entre ellas y nosotros era tremenda. O sea, si uno mirara las estadísticas, mientras ellas jugaban 30 o 40 partidos de básquetbol, nosotras jugábamos en el año 8 partidos, 5 partidos de nivel. O sea, la diferencia es enorme y la gente no se imagina pues como todo lo que sucede antes de llegar a un torneo de estos y por qué los jugadores, digamos, yo no sé a ver si ustedes han escuchado como el comentario, parece que nunca hubieran jugado o se arrugaron o tal cosa, pero es que es la diferencia cuenta. O sea,
la experiencia que hay que tener para llegar a un torneo de El esos roce. es tremenda. Entonces, yo recuerdo que Guillermo, a mí me tocó el año siguiente suramericano también en Cúcuta y ellos son, digamos, la experiencia de ellos viendo campeonatos masculinos, eso cuenta, hizo que apoyaran al equipo femenino. O sea, yo recuerdo al año siguiente, sin que nosotras fuéramos como esa selección Colombia anterior, nosotras éramos más bajitas, había menos jugadoras visibles, también había menos experiencia, pero entrar al Coliseo, nosotros entrábamos por la puerta de maratón y en cuanto nos veían, empezaban a cantar el himno nacional, es como, oh, decía, tú tienes 1,70, te vuelves como de 2 metros o de 3 metros y se te hincha el corazón y había mucho orgullo. O sea, yo no sé si ustedes, si hay imágenes, lo que Guillermo le decía a los árbitros, decía como, en otro torneo le hubieran echado, pero él decía, estoy en la casa, estoy en mi casa, no me puede pitar. O sea, yo recuerdo a Guillermo, entrenador joven, si ustedes recuerdan esa tabla caía al suelo, no pasaba nada, era un showman, pero era como lo que él quería transmitir, que era un poco como, no bajen la energía, ustedes lo pueden hacer, o sea, tipo te echaba un cuento que te convencía y eso era interesante. Y pareciera como si hubiera reeducado a Cúcuta. Y lo que pasaba, nosotras salíamos por la calle y parecíamos como reinas de belleza. Todo el mundo nos saludaba y nosotros íbamos así, así. Pero es también lo que habían conseguido las mayores y era fantástico y no podía ser menos. Yo, bueno, la experiencia no es tan, digamos, a mí me tocó marcar a una María José de Oliveira se llama. Yo conocí a Evelyn en Bogotá, yo estaba concentrado por una selección Colombia Junior y conocí a Evelyn en Bogotá, estábamos concentrados en el centro de Bogotá y conocí a muchas personas. El ambiente pero de la Universidad Central, donde ella jugaba, y jugaba con unos, ahora son amigos nuestros, compañeros de la Central. Me gustaría saber, no sé, Pedro, que tú le preguntaras a Evelyn sobre el ambiente que se vivía en esa universidad. Esa universidad fue una universidad campeona. Creo que el profe Guido Mosquera fue entrenador de la universidad y no sé, y fue muy exitosa. No sé, pues, no sé eso, que nos contara el ambiente, porque creo que ahí jugó Washington Vargas, ahí jugó, no sé, Hernán Había Cortés, muchos sanandresanos también, ¿no? En alguna época. San Andresano, jugaron ahí, no sé. En esa época, no sé, ¿cómo la viviste, cómo la sentiste y qué nos puedes decir de esa época? Es de las mejores épocas, tal vez. Creo que el primer campeonato que yo jugué, o sea, saliendo terminando el torneo de Cúcuta, yo llegué a estudiar a Bogotá y el equipo era como una selección Bogotá reforzada, muy buena, mixta, con mayores y juveniles, y de hombres era como una selección, o sea, era ridícula, una selección Colombia, o sea, jugaba Jerry Ben, Jimmy Palmer, creo que Guido también jugó en algún momento, no sé, y habían los chicos que también eran jóvenes, pero creo que lo que más recuerdo, a mí me molestaban porque decía, ¿tú conoces a Jimmy Palmer? Y yo decía, ¿quién es ese? Dice, juega en el equipo de baloncesto. Y yo, ¿qué voy a saber quién es ese? No sé qué. Cuando estábamos en el campeonato, yo decía, ve, ¿y ese quién? ¿Ese es nuevo quién es? Me dice, nuevo boba, ese es Jimmy Palmer. Y yo, no sabía. Yo decía, ve, hasta extranjeros tenemos en este equipo. Y bueno, era como, no es extranjero, es de San Andrés. Y yo, bueno, perdón. Entonces, George Newell. George Newell era el gentleman, o sea, yo recuerdo como decía Miss Elvin y yo, Sir. Entonces, era como las únicas 3 cositas que decíamos en inglés. Jerry Ben era como, so what, Ed? Y yo,
¿qué me dijo? Entonces, o le decían a uno WhatsApp y yo decía, como, ¿qué será lo que me está diciendo? Pero ese era ese ambiente. Y luego teníamos ese equipo de fútbol que era fantástico. O sea, en la central hasta el equipo de ajedrez era fantástico. Los atletas, mmm, había como, yo decía, no sé si Pedro que estudió en Estados Unidos o no sé, Pedro también en donde estuvo, pero era como en Indiana. Cultura O sea, deportiva. si tú vas Una, caminando por la universidad y ves a unos Hoosiers que van ahí junticos, los de baloncesto, pero al lado puede haber uno del equipo de fútbol americano y luego ves a un chico de básquetbol con una chica de básquetbol ¿Todavía es y así? empecé a ver todos los deportistas, entonces la central se convirtió en eso, como la universidad de los deportistas. Si eras un deportista reconocido, eh, la universidad apostaba por los deportistas y te daba una beca, o sea, no era como cuando nos hacían los chistes, ¿no? Que vas pasando por la universidad y te agarran y te becan y te meten a jugar y dicen, no, yo decía, no, 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 o sea, tienes que jugar realmente bien. O sea, si quieres jugar así como de recreación, es como, no, no puedes. Porque la universidad tenía Y unos tremendos Evelyn, deportistas. ¿y todavía esa cultura deportiva universitaria, yo creo que no es lo mismo, ¿no? Hoy en día no es así. No, no, ha cambiado mucho. Eh, Creo que como en cualquier, digamos, ahora las universidades entendieron que había que hacer eso, entonces ahora tienes oportunidad de ir a estudiar a cualquier universidad, digo yo. Tú ves que hay Ya no está más, como esos torneos universitarios. Lástima porque muchas veces torneos universitarios servían para adicionar tiempo de juego, que es lo que hablamos que mejora el baloncesto, y había ujú, también torneos nacionales, pero ojalá que en algún momento, nunca hemos hablado de eso, pero yo estaba pensando una vez, si la liga universitaria en Colombia fuera un poco más fuerte. Creo que en Chile he escuchado por ahí, leí un artículo que está una liga universitaria muy fuerte y lo que eso ayuda es como a esa continuidad todo el año de seguir jugando, de poder jugar y de ahí salen muchos jugadores importantes. Pedrito, esa época en los Bueno, ochentas también, digamos, y tú personalmente que tus hermanas también jugaron, Pedro, pero salía mucha gente, como dice Evelyn, que no se sabía, pero Pedro, sale mucha gente para Estados Unidos, muchas jugadoras a Estados Unidos también, ¿no, Pedro? sí, en ese momento salieron, yo creo que alrededor de unas 10 jugadoras salieron a Estados Unidos. Varias de ellas llegaron a OCU, a Oklahoma, a entrenar Oklahoma ahí, State, fueron campeonas nacionales, que esa es otra parte que mucha estatales. gente no conoce. Ellos fueron campeones nacionales en Estados Unidos con jugadoras Increíble, colombianas, increíble eso. que era la base de esa universidad en el momento. Ahí estuvieron mis hermanas Sí, en esa a la universidad. base de Fueron- Colombia, Sí, 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 sí. Con el dato coach Colón, impresionante, Evelyn. del Valle. era el coach Colón, era el coach Colón en ese momento, era un puertorriqueño. Y él optó por tomar a todas estas muchachas y las llevó allá y les dio la oportunidad de estar en la universidad. Y fueron campeonas nacionales en Estados Unidos. Y hablando o sea, el torneo universitario en Colombia aún existe, ¿cierto? Sí, Y lo que pasa es que no le ponen como no es como con tanta atención para el torneo. Entonces quieren hacer un torneo, hacen el torneo local, después hacen el torneo zonales y lo hacen pues como a la carrera, como tratando de salir rápido de esto, como una obligación que tienen que hacer, pero no le ponen realmente como el amor para que eso sea un torneo más competitivo. Y con tanta En ese, mo- afición y que en- debe haber. sí, y en ese momento la Universidad Central en Bogotá yo creo que fue la pionera en dar esas becas para que esos muchachos desarrollaran sí. sus diferentes deportes y dieran a conocer también la universidad. De ahí fue que ya se fue desprendiendo las otras universidades y tuvieron muchas otras más oportunidades los muchachos, La pero distrital, ¿no? inicialmente todos iban a la central porque la central, los deportistas de alto rendimiento buenos iban a la central porque ya ahí era donde les daban las becas. Ya ahora consiguen becas, como dice Neville, en diferentes universidades que le da la oportunidad a los muchachos
de desarrollar sus estudios universitarios. Pedro, parece súper importante ese dato que mencionas, que ya lo hemos hablado internamente con el equipo de redacción de nuestro show. Era una broma. No, pero sí. Es que hay un retraso pequeño en la cámara y por eso me toca hacerla. Pero sí, sí. No, qué dato impresionante ese, muchachos. Integrantes del equipo femenino colombiano y ser campeonas NCAA Tournament en Estados Unidos. No mucha gente sabe eso. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar mucho más de ese tema porque es algo de verdad que es increíble. O sea, es una parte de nuestro baloncesto colombiano que vale la pena resaltar y parte de todas esas cosas que se han logrado. Esto es algo histórico. O sea, ganar un título universitario en Estados Unidos no es para nada fácil y poder haberlo hecho en esa época fue algo supremamente importante. Te tengo una pregunta. Imagínate que en estos días estamos hablando con Pacho y Pedro y Pacho nos dice, estamos hablando, hicimos, le llamamos el challenge, un reto deportivo, porque Pacho, él nos dice, no, yo creo que sí hay muchachos que tienen mejores marcas, pero no, Pacho, yo creo que nadie le gana a usted cuando estaba en su época. Y Pedro dice, nadie me gana en tiros libres. Y yo entonces hicimos una cuestión como tratando de buscar talento. Pacho, ¿por qué no nos cuentas el reto? ¿Cuál es el reto que tenemos ahora mismo? Y tratar de pedirle información a Evelyn a ver cómo lo podemos adaptar a la parte femenina. Evelyn, lo que pasa es que cuando yo jugaba, pues aún juego, pero cuando jugaba en serio, Muy bien. cuando jugaba en serio, nosotros nos entrenábamos muy bien porque era lo que nos gustaba. Entonces, en esa fase de entrenamiento desarrollábamos unas capacidades completas. Por ejemplo, tú que fuiste atleta, yo corría los 100 metros en esa época. Creo que el récord nacional estaba en 10 algo, 10.9. Yo corría creo que en 11.3 los 100 metros. Yo hacía el press de pecho. Sí, bueno, el press de pecho lo hacía con 100 y algo de kilos de pecho. Y lanzaba de 10, metía 9 triples, porque yo era pues triplero en esa época. Entonces Pedro Coró, sí, yo le reconozco que Pedro era infalible en los tiros libres. Entonces estábamos convocando a nuestros seguidores que si ellos, sí. Pacho. No, pero es que Pedro dice que con lo que tú hacías máximo de pecho, Pedro calentaba. Ah, sí, es que era más grande. ¿Me dejan contar una anécdota de Pedro? Ah, sí, claro. Bien pueda. ¿Sabes los de Bogotá? Una vez fuimos a ese campeonato junior, yo no sé si el Valle fue, pero un junior que era clasificatorio para Juegos Nacionales. Yo recuerdo, yo por ejemplo era muy amiga de uno de los jugadores maravillosos, o sea, yo, Evelyn, me parecía que él era lo máximo, que era Kiko. No recuerdo el apellido de Kiko, si era Caicedo. Caicedo, el final, Luis Arnulfo Caicedo. Bueno, este era el maravilloso Kiko, o sea, me encantaba cómo jugaba, un ser absolutamente maravilloso, cariñoso. Entonces, en Cúcuta, recuerdo, Bogotá yo era muy amiga, ya digo, entre los postes éramos amigos, éramos cercanos. Y Guti de Bogotá, Bernardo, entonces nosotros hablábamos, ¿no? Entonces si vas a marcar y te toca marcar. Y yo le decía a Guti, le toca marcar a Kiko, o sea, y entonces Bernardo lo molestaba, pero no lo va a encontrar nunca porque era muy rápido. Y entonces Guti se desquitaba, como Bernardo le decía, ya se le toca marcar a Pedro. Y ¿saben lo que significaba cuando jugaban pantallas? O sea, marque, vaya, persiga a Kiko, no lo podía. Bloqueé, o sea, Pedro lo bloqueaba y Bernardo dice, me encontraba con el Miura. Yo decía, mientras pensaba si lo saltaba o lo rodeaba, ya nos habían metido la asistencia. Siempre decía, no, otra vez contra el Valle, y me toca contra ese Miura, no puedo. Entonces, Pedro era como la pared, era The Wall. Sí. Era impresionante. Entonces,
Sí, claro, hace unos días tuve la oportunidad de hablar con Lucho Murillo. Menciona exactamente lo que tú decías, que a veces de Fantástico. una forma muy respetuosa hasta se reían de los oponentes porque decía esas pantallas de Pedro no las podía parar nadie en esa época. Pero volviendo al tema, Pacho, entonces son tres, ¿cuántos de tres y cuántos de Perdón, tiro el libre, Pacho? challenge. El El challenge. challenge, sí. No, no, no. El challenge es que estamos invitados. Yo creo que los que están activos ahorita que juegan profesional lo podrían hacer. Y también los muchachos que son aficionados, es un grupo de tres por lo menos que hagan, de tres pruebas que por lo menos hagan dos. O los 100 metros en 11.3, o los 9 lanzamientos de triple de 10 lanzados, Hagan o 9. los 100 kilos, 8 repeticiones con 100 kilos. Y en los tiros libres, meter 10 de 10. ¿Me entiendes? Es más, alguien nos 10 escribe o y dice, 9. yo lo hago. Ve, 9 de 10. 9 Yo lo 10, hago, que nos 9 escribe. 10. Entonces nosotros vamos a ese lugar, lo grabamos y damos fe de que lo cumplió. Ese es el reto. Un Se millón gana de un millón pesos. de pesos. Evelyn, Un millón de pesos. Buenísimo. ¿cuánto haría 50 metros en cuánto para las mujeres? 50 metros y cuánto con las pesas. No, ¿Y pero es que qué, y Pacho, qué? ese récord es de qué año, Pacho. No, ¿En yo, la no, 73? yo llegué a jugar en Manizales en el 95, yo creo que en Imagínate. 98, 99 más o menos. Yo me Estaba retiré pollo, como en el 92. pollo y bello. Sí, en el 98 creo que fue ese récord. Ya estábamos en Manizales, fue el tercer Yo año. hacía, Evelyn, yo hacía 100 metros Evelyn, como en 13.5, 13.6, eso era demasiado, eso era mucho. ¿tú? ¿Tú? Sí, Evelyn, ¿tú? sí, ¿Hacías 100 eso no metros en era tan cuánto? rápido. ¿En 13? 13, sí, pero si corría con vallas hacía 14.9, ¿Tú crees que 14.5, sería era más razonable rápido, pedir, más rápido con las vallas. sería entonces para las mujeres en 50 metros pedir 650? No, ¿650 en 50 metros? eso es demasiado, eso ya es para atletas, es Sí, mucho. demasiado, ¿no? Pero es que eso Sí, era, eso era muy, ese Pacho era Sí. rapidísimo. sí, Vamos Eso no, era entonces muy no, ¿y de pesas? ¿Qué tipo de pesas manejabas o qué crees? Nosotros así, no, yo sí era muy... A mí, yo era tan... Mis bracitos eran, o sea, en serio les digo, el mayor peso que tuve, es que a mí me obligaban, a mí me tocaba comer al lado del entrenador, yo casi ni comía. Yo vine a ganar peso ya grande, casi cuando me retiré. Pero yo trabajé con balones medicinales y cuando me ponían las pesas a las barras, yo no hice nunca más de 40 kilos, yo recuerdo. 40 quedaba como, no. O sea, tenía que ser De 20 y pronto, 20 al lado, pero no 40 y claro, 40 como estas bestias seguramente hacían, yo no. sí. De pronto la sugerencia sería, Pacho, Pedrito y Evelyn, es para la parte femenina limitarla solamente al campo de juego, ¿no? Lanzamientos, por lo que es difícil conseguir como un número que sí, sea razonable. en fuerza sí. En tiro, que lancen triples y tiros libres. Yo pienso que Ah, Sí. eso sí. este sería una buena marca. Triple y tiro libre. Entonces sería una buena, podemos trabajar en ese concepto, en ese concepto. No, claro, excelente, muchachos. Ya estamos aquí prácticamente redondeando la hora y sé que nos da pena con Evelyn, que está muy ocupada, muy amablemente nos aceptó. Vamos de pronto con una última preguntita y luego pues procedimos ya con lo que viene a ser la despedida. Pachito, empieza. ¿Tienes alguna otra pregunta para Bueno, sí, Evelyn? sí, la última. Evelyn, yo sé que tú pues estudiaste comunicación social. ¿Y qué hay de tu vida en Sí. este momento? ¿Tus proyectos? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? Estudié, estudié una anécdota, no voy a demorar. La beca en la universidad era buena, pero había que pagar un seguro y el seguro era carísimo. Mm, Entonces, mm. como me enseñaron a jugar en el... Farolo me dio una vez permiso para los días que yo no tenía para el bus. O sea, ¿cómo que no? Yo le dije un día, profe, yo mañana no puedo venir porque no tengo plata para el bus. ¿Cómo no? Yo le doy. Pero ¿cómo así? Entonces, un fin de semana dijo, negrita, porque me decía así, viene este señor, dígale que sí, pero que le pague antes. Y yo,
¿cómo así, viejo? ¿Me vas a dejar jugar? Porque no lo dejaban a uno jugar en el parque. Me dejó jugar con un equipo y le dijo al señor que me pagara. Entonces yo recuerdo lo del bus y el señor me dijo, alguna vez jugamos en una cancha, ¿por qué se resbala? Digo, los tenis. Ay, pero sus tenis. Y yo, ustedes historias de tenis, ustedes tienen que haber conocido, ¿no? Entonces, todos tenemos historia de tenis, todos. No, yo había llevado los tenis a que le pusieran lo que tenía un hueco en la parte del dedo, ajá, y el señor le puso la lengüita y resulta que en un partido de esos que uno se resbaló, se despegó esa cosa, ay no, y qué sufrimiento. Entonces me prestaron, el señor me regaló tenis. Entonces aprendimos a cobrar y para Norma Lozano llegó a la universidad, que también era buenísima, no teníamos plata, entonces a mí me llamaron una vez de alguna parte, yo dije, vale tanto, o sea, yo le decía a ella, hey, el seguro vale 60,000 pesos, eso era carísimo, tenemos que jugar, nos van a pagar como 10,000 pesos por partido, vamos a cobrar 20. Jugamos 3 partidos, ahí está la plata del seguro. Y decía, no nos pagan eso. Le dije, no solamente nos van a pagarnos, te tiene que meter, yo le paso a usted todo y usted mete todo y si no, no ganamos. Y entonces así empezamos a piratear. Y, o sea, jugamos en Florencia, en Leticia, en los pueblos cercanos no como juegan ahora ustedes todos pinchados. En cuanto pueblo nos dijeran, yo pues no era tan mala negociante, pero yo siempre iba con Norma Lozano para que pudiéramos garantizar, y ahí nos fuimos. Ya después jugamos todas pinchadas, jugamos profesional en Venezuela. Entonces en Venezuela ya fue con recomendación de los entrenadores, al menos yo castigada por la federación porque me fui a jugar allá, pero allá con el entrenador de Venezuela me consiguieron, pero era muy difícil. Y yo fui, y oh sorpresa, cuando llego allá estaban las niñas del Valle en el equipo más pinchado, pero no castigadas por la federación, a ellas nunca las castigó la federación, a mí sí, y entonces resulta que sí jugaba más gente, entonces era interesante la Liga Profesional de Venezuela. Claro. En Quito también pirateamos, pagaban menos, pero no sé qué, y alguna vez nos fuimos por allá pasamos Leticia y terminamos en Brasil también jugando, que era muy chévere. Increíble épocas. Estudié comunicación, ahora ya tengo 57 años, señores, entonces... Estás muy joven. Entonces, estuve trabajando como profesora universitaria, pues, enseñé como más o menos 20 años en la Universidad Javeriana, he trabajado con el Estado, digamos, he ejercido la comunicación como docente, como productora en canales de televisión, como guionista también. Ahora último participé en un showroom para unas series. Pero yo he sido más como un shadow writer que se usa en los medios, es que tú escribes pero otro firma con un productor de Vice, y bueno, eso, quisiera como escribir más, pero aquí en Colombia todo es muy difícil y en estos días estoy descansando, ya estoy preocupada, pero es un poco esa, tengo una hija que ya acaba de cumplir 20 años, que también fue a Estados Unidos a jugar con un equipo de básquetbol. A ella no le gustó mucho. Entonces es como hija de su mamá consentida. Peleó con la entrenadora y dijo, yo no juego más básquetbol. Y bueno, una pena, pero también está estudiando allá en la universidad y en este momento estoy un poquito retirada, con ganas de incursionar digamos en otros oficios, ¿no? Como algún emprendimiento, y ya retirarme más tranquila de lo que significa trabajar. Evelyn, qué bueno que estuviste aquí con nosotros en Baloncesto de Norte a Sur, para que nuestros seguidores sepan también de que el baloncesto femenino también tiene un pasado que fue muy importante dentro del baloncesto colombiano,
y que todo esto ayuda a que estas niñas que han tenido logros, toda esa trayectoria de ustedes vaya haciendo que eso se vaya cristalizando, ¿cierto? Agradecerte mucho porque poder tener la oportunidad de tener este tipo de conversaciones con personas como tú, que han sido parte de esa historia del baloncesto colombiano, es algo realmente impresionante y nosotros valoramos mucho eso y es, como te decía antes, tal vez uno de los objetivos que tenemos. Gracias por tu personalidad y gracias por lo que el granito de arena que tú le diste también. Hablaste de mucha gente, pero yo quiero hablar de ti, lo que le aportaste a la selección Colombia, lo que le aportaste a tu universidad, a Bogotá y a todos los equipos que jugaste. Y créeme que de verdad sembraste algo muy especial porque la gente te recuerda con mucho cariño. Es una de estas conversaciones que nos podíamos quedar aquí hablando por horas y horas y horas. Tiene que haber, yo creo que es mandatorio que haya una segunda conversación y ojalá algún día en persona y podernos encontrar todos. Y te agradezco muchísimo por tu tiempo y en nombre de todos nosotros aquí, muchísimas gracias y esperamos verte muy pronto nuevamente en el show. Un abrazo de parte de todos nosotros. No sé, Pacho, ¿tienes algo ya para despedirte? No, darle las gracias a Evelyn y que todo siga para adelante. Veremos encontrarnos la próxima vez y charlar mucho más. Listo, Evelyn, muchas gracias. Muy agradecido por la entrevista y que te vaya bien. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Pedrito Coró. Pedro, un gusto conocerte. A Pachito, igual. Muchas gracias por la oportunidad y por el privilegio de estar en su programa. Un abrazo, muchachos, y nos vemos en la próxima oportunidad. No se pierdan nuestro próximo episodio, también tenemos invitados muy especiales. Hasta pronto, muchachos, muchas gracias.